Excelentísimo señor rector, ilustrísimas autoridades académicas, hombres y mujeres que honráis estas aulas ofreciendo vuestro magisterio o aplicados al estudio, amigos todos que compartís este acto con devoción universitaria. Ciertamente tengo muchos amigos en esta sala. Espero que lo sigan siendo cuando termine de hablar. Como disponéis del texto, no tengo que demostraros que sé hablar. Basta con que os demuestre que sé leer. Y no os cansaré demasiado. Nuestro refranero acierta cuando dice que los largos sermones más mueven traseros que corazones. Y aquello otro de sermón, discurso y visita, media horita. Pues más o menos media horita voy a consumir. Espero que se entienda que cuando digo maestros, profesores o alumnos, me refiero a personas de ambos sexos. Ya se sabe que la virtud del hombre y de la mujer es una misma. He recibido el encargo de dirigiros unas palabras que sirvan de pórtico al curso que comienza. Dejadme que agradezca la confianza que han depositado en mí los miembros de mi departamento con su director al frente. Nunca podré corresponder a las muestras de afecto y consideración que de ellos estoy recibiendo en los últimos momentos de mi vida universitaria. Precisamente cuando más lo necesito, cuando me veo separado de la institución más querida, de mis alumnos, aquí sí, de mis alumnas, a las que tanto quise dar y de las que tanto recibí, de mis compañeros. Con los discursos sucede lo mismo que con los pespuntes, lo más difícil es hilvanar el principio. Por eso voy a dejarme llevar por el juicio de los especialistas en estos compases iniciales. Dicho, refrán, proverbio, sentencia. En el prólogo de un libro titulado Diccionario de refranes, dichos y proverbios, Luis Junceda se inclina por atribuir a la paramiología no solo el estudio de los refranes, sino también de otras formas del lenguaje instrumental como los dichos y los proverbios. Aunque consciente de que los límites conceptuales de estas figuras son un tanto indefinidos, no por ello se priva de ofrecernos una confusa descripción. El refrán, dice, es una variante del antiguo proverbio, presente en todos los pueblos. Un dicho agudo y sentencioso de uso común, con una estructura de dos términos separados por una coma o una pequeña cesura. En tiempos de melones, cortos los sermones. El proverbio tiene, dice, un rango menor. Posee frecuentemente origen anecdótico y nunca establece juicio de valor, simplemente señala pasar más hambre que un maestro de escuela, lo cual era común hasta 1901, cuando el conde de Romanones tuvo la bondad de convertirnos en funcionarios públicos. Pero Junceda, incapaz de poner orden en este galimatías terminológico, nos deja sin saber qué son los dichos, porque algo diferente tendrán que ser cuando él los distingue en el título de su obra de los refranes y de los proverbios. En el diccionario de María Moliner se definen los dichos como frase hecha que contiene una máxima, una observación o consejo de sabiduría popular, de donde se desprende que los refranes son dichos. A lo mejor resulta oportuno referirnos genéricamente a los aforismos, definidos por Julio Aceret en su obra Proverbios, Adagios y Refranes del Mundo, como proposiciones que expresan de manera sucinta una regla o una máxima, concernientes a la vida práctica. En un proceso de vulgarización, el aforismo se escindió, según este autor, en las 4 versiones: el adagio, que incluye un consejo; el apotegma o sentencia, en boca de un personaje célebre; el proverbio, con significado histórico-filosófico; y el refrán, más breve que el proverbio y cuyas características ya he señalado. Con la sentencia lo tenemos más fácil. Luis Señor titula su obra sencillamente Citas, que son pensamientos de autor presuntamente conocido, porque en ningún caso ofrece referencia de obra o de situación. También Asimov titula uno de sus libros Cita sobre ciencia y naturaleza,
aunque aquí aparecen debidamente asignadas. Estas citas son sentencias que acrecientan su valor cuando proceden de personalidades ilustres o admiradas. Algunas de ellas ni siquiera han sido escritas, otras son metáforas de la realidad, atajos, como dice el mismo Asimov, hacia una sabiduría profunda. El origen de muchas sentencias es un misterio. Incluso algunas que parecen tener un padre renombrado son de padre desconocido. Woody Allen dijo: he hecho un curso de lectura rápida y he leído Guerra y Paz en 20 minutos, que habla de Rusia. Pero como la ocurrencia tiene valor en sí misma, poco importa que su autor sea mi colega del clarinete u otro genio semejante. Hace algunos años colaboré en el libro Homenaje a uno de los profesores más eminentes que han pisado las aulas de esta universidad. Y lo hice con un divertimento titulado Humor y Educación. Entonces escribí: los refranes y sentencias tienen valor en sí mismos porque sintetizan el pensamiento de modo magistral. Me gustan especialmente las sentencias que combinan la enseñanza y la broma y que por ello resultan doblemente provechosas. Es difícil sustraerse, por ejemplo, a la sonrisa cuando escuchamos al escritor alemán Heinrich Heine decir que los romanos nunca habrían tenido tiempo de conquistar el mundo si antes hubiesen tenido que aprender latín. O al francés Victor Hugo cuando nos advierte de que si pretendes civilizar a un hombre, empieza por su abuela. Los maestros y la educación han inspirado ciertamente muchos proverbios, refranes y sentencias. Cada uno de los matices de la personalidad del profesor o de su propia actuación docente se contiene en alguna de esas expresiones del acervo popular o de la reflexión intelectual. Yo me he forjado al correr de los años un ideal de profesor, al que he tratado de acercarme casi siempre sin éxito. Ese camino se ha visto iluminado por los actos y los pensamientos de grandes hombres y mujeres, por sentencias ejemplares e incluso por los dichos del común. Así como tengo una abundante colección de chistes pedagógicos clasificados por materias, que pongo, por supuesto, a su disposición, dispongo de un extenso repertorio de aforismos, y ello porque creo con Emil Ludig, el insigne biógrafo, que una palabra, una anécdota, una máxima enseñan con frecuencia más que todos los tratados públicos. Y si no es así, al menos sirven para desenmascarar muchas veces la aparatosa seriedad de las ideas solemnes. Saber, por ejemplo, que Winston Churchill, siendo ministro de Hacienda, confesaba su incapacidad para descifrar el significado de los decimales, esto parece un mal endémico de los ministros de Economía, consuela a quienes con dificultad hemos logrado llegar a las integrales definidas. Fleming no dudaba en participar en fiestas de disfraces e incluso llegó un día a vestirse de muchacha, lo cual era especialmente atrevido para la época. Debió pensar, como yo pienso, que la madurez de un hombre es haber vuelto a encontrar la seriedad con la que jugaba cuando era niño. Si Fleming, al que ya habían concedido el premio Nobel por su descubrimiento de la penicilina, era capaz de mostrar de ese modo su niño juguetón, qué de extraño podía parecer que mis alumnas y yo, cercana a la Navidad, llegáramos a clase tocados con gorritos de Papá Noel, es así, y cantáramos villancicos para amansar a la didáctica, o hiciéramos a lo largo del curso otras muchas tonterías que no voy a mencionar, pero que ellas, desde luego, recuerdan bastante bien. Saber que Freud, un hombre huraño, fue capaz de publicar el chiste y su relación con el inconsciente, pues me enseñó dos cosas: el valor del chiste como excelente recurso metodológico y dialéctico, y la evidencia de que no es necesario ser la alegría de la huerta para hacer un buen uso de él en una clase. Durante el mandato de Kennedy existía en la Casa Blanca una mesa en forma de ataúd. El presidente se sentaba en el centro, en la parte más ancha de la mesa, y enfrente el vicepresidente, con lo cual todos los secretarios de Estado podían ver las caras del presidente y del vicepresidente.
En educación, el espacio es otro potente recurso didáctico. Ciertamente es muy difícil desarrollar una enseñanza innovadora en el mismo entorno de siempre, a menudo con las paredes descarnadas, con los pupitres de anclaje fijo. Para muchos maestros, sin embargo, el espacio es una variable independiente, una suerte de pie forzado. Todo tiene que encajar en ese marco rígido e inmutable propio de la escuela antigua. En casa del herrero, cuchillo de palo. Viendo los pupitres de muchas de nuestras aulas universitarias, las de esta facultad, sin ir más lejos, donde los alumnos se miran el cogote en vez de mirarse a la cara, confieso que echo de menos la mesa en forma de ataúd de Kennedy. Dicen que un físico de Oxford llamado Frederick Lindemann era habilísimo ilustrando complicadas ideas científicas en términos corrientes y sencillos. También se atribuye esta capacidad a Laplace. Consciente como soy de que en la enseñanza el método lo es todo, siempre me atrajo la posibilidad de ser un Lindemann, superar el reto que se me ofrece cuando un alumno dice no entender algo o no ser capaz de hacer algo. Cuando leí que Lincoln, tras redactar su carta de aceptación de candidato a presidente, fue al director de la Escuela Nacional y le pidió que echase una ojeada para que no hubiese faltas de ortografía, se acrecentó mi admiración por ese gran hombre y mi orgullo por ser maestro. Por cierto, que hubo que corregir el empleo de un infinitivo. Si a usted le parece de este modo mejor, ya está cada palabra en su sitio, aceptó humildemente Lincoln. Se cuenta que Napoleón, siendo general y vencedor en 100 batallas, tuvo que pronunciar unas palabras en el Consejo de los 500. Incapaz de hacer frente a una asamblea hostil, atropellado y confuso, sufrió una especie de síncope y los granaderos tuvieron que sacarlo fuera de la sala. Le dio el telele. Esto que le sucedió a Napoleón por un discurso de nada me ha consolado de mis nervios y de mis aceleradas palpitaciones, antes lo comentábamos, cuando, como hoy, he tenido que hablar en público. Hay maestros y maestros. Unos son excelentes, otros vulgares, otros, en fin, sencillamente insoportables. Algunos poseen una admirable fuerza de persuasión, de modo que atraen fácilmente con sus palabras y sus hechos. No soy tan ingenuo como para creer que mis alumnos se han venido levantando por la mañana dando brincos de alegría pensando que tenían clase conmigo. Ni he esperado que hicieran la proeza de Antístenes, que subía diariamente 40 estadios desde el Pireo para escuchar a Sócrates. Se supone que luego los tenía que bajar y al día siguiente otra vez de nuevo. Pero tampoco he estado dispuesto a aceptar lo contrario. Al fin y al cabo, aburrir con una clase de didáctica es un contrasentido. Si estoy enseñando a enseñar, tendré que enseñar muy bien. Faraday dejó dicho: un catedrático debería ofrecer a sus alumnos la indiscutible impresión de que ha puesto en juego todas sus energías para procurarles enseñanza y gozo. Y el escritor inglés George Herbert ya había dicho en el siglo XVII aquello de el peor de los pecados de la instrucción es ser aburrida. Me llama la atención el hecho de que algunos maestros se quejen de que sus alumnos no están motivados. Esto es en realidad una declaración de incompetencia. ¿Quién tiene que motivarlos? ¿Acaso sus abuelos? Si el maestro tiene el primer día 5 alumnos interesados en su materia, 15 días más tarde debe tener al menos 20. Todos tenemos que ganar adeptos para nuestra asignatura e incrementar la cartera de clientes. Si un maestro pierde clientela, necesita una urgente revisión. En la universidad hay profesores que perciben a los estudiantes como futuros profesionales y les instan a que adopten ese rol y no el de alumnos juguetones. El estudiante que se siente profesional en formación va a exprimir a sus profesores y aprovecha cada minuto de su tiempo. Los alumnos son el orgullo del maestro. Cuando Cisneros fue investido cardenal, un paisano suyo de Torrelaguna presumió en público de haber sido su maestro. Pero hombre, le dijeron, ¿qué dices si no sabes ni leer? Ya,
pero le enseñé a silbar. Y es que, como nos recuerda Gracián, no hay maestro que no pueda ser discípulo. Es cierto que, como dijo el prelado inglés Richard Whiteley, enseñar a quien no tiene curiosidad por aprender es sembrar un camino sin ararlo, un campo sin ararlo. Pues hay que excitar la curiosidad y hay que satisfacerla. Los profesores que así lo hacen son, en sí mismos, el mejor incentivo para los alumnos. Les hacen salirse de la rutina, les hacen pensar, logran que se recreen en la magia del descubrimiento, que se sitúen al margen de la doxa, la opinión establecida, es decir, en la paradoxa. Les alertan acerca del peligro que subyace en la sumisión ciega al pensamiento ajeno. Antes de casarme tenía 6 teorías sobre el modo de educar a los pequeños. Ahora tengo 6 hijos y ninguna teoría. Dijo el desvergonzado Lord Rochester, un personaje que me fascina por otra parte. Y esto lo podían decir bastantes maestros. Y les llevan ordenadamente desde la nebulosa del pensamiento a lo concreto de la acción. Se cuenta que Tales de Mileto, cierta vez que caminaba absorto contemplando las estrellas, metió el pie en un hoyo y a punto estuvo de caer. Mucho saber del cielo y poco saber del suelo, le dijo la criada. Pues eso, bajen algunos profesores del cielo de sus elucubraciones y enseñen a sortear a los alumnos con habilidad los obstáculos del camino. Se ha escrito mucho sobre la construcción y reconstrucción del conocimiento, pero nos gustaría que fuera una constante en el aula, por un maestro que construye y permite construir. Hace un siglo escribió Arturo Graf: excelente maestro es aquel que, enseñando poco, hace nacer en el alumno el gran deseo de aprender. Y frente al dogmatismo profesoral, esta delicada reflexión de autor para mí desconocido: un gran maestro no se esfuerza nunca en explicarte su punto de vista. Solo te invita a colocarte a su lado y a que lo veas por ti mismo. Rousseau sostiene, por su parte, que en cuanto a la educación de los niños, la cuestión no es enseñarles ciencias, sino despertar en ellos el gusto por las ciencias y métodos para apropiárselas tras el desarrollo satisfactorio de ese gusto. Humboldt se lamentaba de que en las escuelas alemanas no se cultivaban los hábitos de una observación exacta. ¿Y en nuestras escuelas qué se hace a este propósito? Hay maestros que se niegan a ser percibidos como bancos de datos, enciclopedia o diccionario. Creen en la pregunta más que en la respuesta, en la duda más que en la certeza, como cualquier investigador, por cierto. Saben que la base de una buena pregunta es el conocimiento y que una enseñanza eficaz se basa en el juego creativo de preguntas y respuestas, lo cual exige del maestro una gran receptividad y apertura mental. Y si verdaderamente se desea que el alumno responda sin restricciones, hay que aceptar las respuestas, por extravagantes que puedan parecer, con toda naturalidad, sin evaluaciones más o menos explícitas. A ellos les guían las palabras de Ortega: siempre que enseñes, enseña a la vez a dudar de lo que enseñas. Y las del duque de Levis: es más fácil jugar el talento de un hombre por sus preguntas que por sus respuestas. No es posible aprender sin preguntar o preguntarse acerca de lo que ignoramos. Más aún, la enseñanza comienza en el momento en que empezamos a preguntar. Sócrates recurrió a la mayéutica, mediante la cual conducía a su interlocutor hacia la verdad que estaba dentro de sí mismo. El punto de partida sigue siendo innovador, por cuanto considera que el alumno que pregunta sabe la respuesta, aunque ignora que la sabe. Es un método basado en la reflexión compartida, ideado para hacer pensar y que facilita la construcción del conocimiento. Me cautivan esos profesores que sorprenden con nuevos métodos o nuevos enfoques y se esfuerzan por mejorar. Están al día en la metodología de su asignatura y se empeñan, como pedía San Agustín, en hacer cosas útiles más que cosas admirables.
Desde la perspectiva del alumno, sorprenderse por algo, como sostiene Pasteur, es el primer paso de la mente hacia el descubrimiento. La introducción de cambios en la forma de enseñar y aprender mediante una metodología diferente hace más ameno y fácil el proceso de formación y es un factor especialmente relevante del clima de clase. La rutina, por el contrario, crea ambientes de desmotivación. El maestro que desea suscitar el interés de los alumnos tiene que explotar hábilmente la incertidumbre, tiene que dejar un anchuroso campo para la sorpresa, para la novedad. Y todo ello a partir de la reflexión sobre la propia tarea. Esos maestros tienen las antenas orientadas a muchos satélites, otros no, otros son de ideas fijas. Y ya se sabe, como dijo Jacinto Benavente, que una idea fija siempre parece una gran idea, no por ser grande, sino porque llena todo un cerebro. Se cuenta de un anciano suizo que a los 80 años mira hacia atrás y calcula que ha pasado 26 años en la cama, 21 trabajando, 6 comiendo, alrededor de otros 6 enfadado, casi 6 esperando a personas que no eran puntuales, 228 días ha invertido en afeitarse, 26 en reñir a los hijos, 18 en hacerse el nudo de la corbata, otros 18 en sonarse la nariz y solo 18 en reírse. No recuerda, sin embargo, cuánto tiempo ha dedicado a pensar en esos 80 años. Esta anécdota, recogida por Osborne, podría ser parafraseada por cualquiera de nosotros. Podríamos incluir el tiempo que hemos dedicado a hacer deporte, a asistir a eventos culturales, a fastidiar a los alumnos, a hacer el amor o a acudir a reuniones. Por cierto, que nuestras reuniones son, ya sabéis, del subtipo circular, o sea, no se sabe dónde empieza ni dónde termina. Pero en todo caso, tratándose de maestros, al menos deberíamos haber dedicado a pensar y a hacer pensar más tiempo que a hacernos el nudo de la corbata. Y no olvidemos, como señala Descartes, y ello es de especial aplicación en la formación de los maestros, que pensar incluye no solo las capacidades cognitivas o intelectuales, sino también las imaginativas, las volitivas, las sensitivas. El arte supremo del maestro, dice Francis Bacon, es despertar la ilusión por la expresión creativa y los conocimientos. A este propósito, las lecturas sobre asuntos ajenos al propio campo científico ayudan mucho a los profesores de mente inquieta. En cualquier parte podemos encontrar una referencia, un dato que podemos utilizar productivamente en beneficio de nuestros alumnos. Hay que huir de la ignorancia especializada en la que algunos profesores parecen hallarse cómodos y a salvo. Quien escarba en muchos sitios rara vez vuelve de vacío. En los antedespachos, incluido el del señor rector, y en las consultas médicas suelo echar un vistazo rápido a todo tipo de revistas. Siempre que puedo arranco las hojas que me interesan, he sido yo, señor rector, o me llevo la revista completa. Qué pena morirse, dicen que dijo Unamuno, con la de libros que le quedan a uno por leer, y yo añadiría, y de consultas y antedespachos por visitar, que me quedan muchos. Dignos de toda estima son también los profesores que se esfuerzan por expresarse bien, y por ello su mensaje resulta inteligible. Facilitan la comprensión de las cosas y no las complican. Poseen elocuencia, ese poder mediante el cual el hombre ilumina el entendimiento de los demás con verdades desconocidas y les atrae a su consideración o a su ejercicio. Se dirigen a los alumnos en los términos que Prometeo lo hace a Ío. Te diré claramente lo que quieras saber, no entretejiendo enigmas, sino en lenguaje simple, como es justo abrir la boca a los amigos. En sus explicaciones de clase ejercen de comunicadores científicos, hablan con precisión, dicen lo necesario y nada más que lo necesario, utilizan metáforas y otras figuras retóricas adecuadas al lenguaje especializado, no empobrecen su parlamento con expresiones como reunión en profundidad. En profundidad, pues será en las profundidades del océano, o al nivel de los alumnos, ni con construcciones ampulosas o forzadas del tipo de extrema gravedad en la carencia de precipitaciones, en lugar de sequía, que lo entendemos todos. Bien aprende quien buen maestro tiene, dice el refrán.
Ya vemos que una cosa es lo que se pretende expresar, ciencia, y otra cosa cómo se hace, arte. Hablar como escribir es un oficio laborioso, que se debe practicar con dedicación y esmero. Leonardo Bruni, humanista del siglo XIV, dijo: en verdad uno puede honradamente preguntarse de qué sirve poseer conocimientos variados y profundos si no pueden expresarse en un lenguaje propio del tema. Y junto a la precisión, la exactitud. Otro de los rasgos que debe caracterizar a un parlamento científico, exacto en lo que se refiere a nombres, datos, referencias, cantidades, pero sobre todo la claridad. San Agustín dejó dicho que la educación es en realidad el proceso por el cual unas ideas oscuras e inconscientes se convierten en conscientes y claras. El mismo Einstein no dudó en asegurar que muchas de las ideas fundamentales de la ciencia son simples y pueden, por regla general, ser expresadas en un lenguaje que puede entender cualquiera. Y atención a las palabras de Stendhal: el hombre que escribe o habla oscuro no puede hacerse ilusiones. O se engaña o trata de engañar a los demás. Algunos, para ocultar su carencia de auténticas ideas, dice Roux, se construyen un imponente andamiaje de palabras largas y compuestas, intrincadas, fórmulas retóricas, periodos interminables, expresiones novedosas e inauditas, que dé como resultado una jerga lo más difícil y erudita posible. Se lamentaba Schopenhauer de que el Studium Brevitatis había llegado al colmo de cortarle la cola al diablo y escribir Mefisto en lugar de Mefistófeles. No sé qué opinaría ahora, cuando no solo cortamos la cola de las palabras, sino que estamos abrumados por acrónimos y expresiones consonantes: TFM, TGC, EES, ANECA, verifica, modifica, mortifica, atrapados en una estéril logomaquia. En la enseñanza, a menudo, solemos partir del término, voz que expresa la idea, para llegar al concepto que es la idea, como si el término, que es puramente convencional, fuese lo más importante. Una de las más nobles funciones de la educación es precisamente a enseñar a distinguir los conceptos de los juicios, es decir, el perfeccionamiento del logos. Gibran lo resume de este modo: la sabiduría no está en las palabras, está en el significado de las palabras. Enseñemos los conceptos y luego les asignaremos unos términos. Walter Leuven, el conocido catedrático norteamericano, plantea algo parecido con las fórmulas. Dice el refrán: de las palabras no el sonido, sino el sentido. La profesión docente está sometida a múltiples tensiones y ello ha sido objeto de numerosos estudios a lo largo de los años por investigadores de la psicología, la sociología y la medicina. Ciertamente no es fácil la tarea para quienes se sienten desposeídos de la consideración social que hace años acompañaba al más humilde de los maestros y ven su trabajo entorpecido por unos alumnos que se resisten a aprender, unos padres que cada vez les transfieren más responsabilidades y una administración veleidosa que les obliga a transitar desde un extremo a otro del camino al son de sus cambiantes y muchas veces extravagantes reformas educativas. Ante este panorama, que puede resultar desalentador para quienes aspiran a convertirse en maestros, interesa destacar que los profesores que poseen una personalidad ajustada tienden a manejar las situaciones estresantes de una manera mucho más interesante. No es necesario llegar a la frivolidad de Páladas de Alejandría. Para quien escena y farsa es la vida entera. O aprendes a actuar sin tomártela en serio o soporta el dolor. Se trata más bien de habilitar técnicas y procedimientos o mecanismos de compensación que permitan al profesor mantener el adecuado equilibrio emocional y así realizar su tarea sin dejar en el empeño jirones de sí mismo. Ciertas profesiones requieren de una especial sensibilidad y serenidad de ánimo en sus practicantes. Un cirujano ganado por la ansiedad o el nerviosismo puede causar estragos en el cuerpo de un paciente. Un maestro neurótico o simplemente descontento con las circunstancias en que ejerce su función puede causar un daño irreparable en los alumnos, no por sutil, menos perdurable.
todos los esfuerzos encaminados a revestir la tarea de la enseñanza, de la dignidad y el sosiego que precisan, nos parecerán siempre insuficientes. Hay profesores, por otra parte, que tienen sentido del humor. Me consta que los hay porque los conozco. Que ríen muchas veces al día. Me consta que ríen porque ríen conmigo. El humor les ha servido y les sirve para varias cosas. Entre ellas, para resistir las acometidas del crédito europeo. Y la declaración de Bolonia les parece una declaración de amor. Los chinos dicen que el que no sabe sonreír no debe tener tienda. Ya lo sabemos. Todos los chinitos. Esos profesores bienhumorados y yo decimos que el profesor que no sabe sonreír no debe tener aula. Bueno, propongo alguna modificación en los procedimientos de selección del profesorado a partir de ahora, ¿vale? Creemos también que yerran los que sostienen que la alegría es enemiga del rigor, de la disciplina o de la eficacia. Algunos profesores universitarios circulan por los pasillos tan tristes como si en palabras de Voltaire lo supieran todo. El mismo Voltaire recomendaba que se enseñara el humor a los estudiantes de medicina para que luego lo administraran sabiamente. No en vano, decía, el arte de la medicina consiste en mantener al paciente con buen ánimo mientras la naturaleza le va curando. Y tampoco vale cualquier risa. No vale, por ejemplo, lo he escrito en otro sitio, la risa de conejo, la del que ríe sin ganas, ni la falsa, la que se hace fingiendo agrado, ni la sardónica risa afectada. Vale la risa que es expresión sincera de alegría y regocijo, la que envuelve a los demás en un estallido de gozo y bienestar. Para quienes tienen que abordar en su ejercicio profesional problemas a menudo complejos que atañen a personas y por ello siempre trascendentes, el sentido del humor constituye una salvaguardia que les ayuda a relativizar las cosas, a afrontar con optimismo las situaciones más comprometidas. Platón dijo que a veces ayudó una broma donde la seriedad solía oponer resistencia. Para Alejandro Casona no hay ninguna cosa seria que no pueda decirse con una sonrisa. Nuestro refranero también nos ilustra en este sentido. De hombre que nunca ríe, nadie se fíe. Y de los que dejan de fumar, añado yo tampoco. Esos son capaces de cualquier cosa. El profesor que cree en el humor permite que los alumnos se expresen de un modo natural, sin restricciones innecesarias, y alienta las intervenciones ocurrentes o graciosas. Es el primero en disfrutar en clase, y ya se sabe que cuando el abad está contento, lo está todo el convento. En sus relaciones con los demás profesores introduce alegres dosis de animación y es capaz de reaccionar de un modo positivo ante sus propios errores y los ajenos. El humor es patrimonio de los profesores emocionalmente sanos, a los que no importa, llegado el caso, reírse de sí mismos. El humor y la sabiduría son las grandes esperanzas de nuestra cultura, dijo Lorenz. No se trata de reírse de todo, lo cual, como afirma Erasmo, es cosa de tontos. Así como no reírse de nada, lo es de estúpidos. Son palabras de Erasmo. Dijo Churchill que la imaginación consuela a los hombres de lo que no pueden ser y el humor de lo que son. Deberíamos enseñar la ciencia de la risa en magisterio. Si pudiera elegir, me gustaría morir como el adivino Calcas, el filósofo Quilón de Esparta, el pintor Zeusis, el poeta Filemón, etcétera, etcétera, de un ataque de risa. Es la única manera de morir feliz y pretórico de salud. Debemos descubrirnos ante esos profesores que tienen en su humildad la mayor de sus grandezas. Se advierte su grandeza en la forma en que tratan a sus alumnos. Otros nos miran por encima del hombro, pregonan sin rubor o sin pudor sus insignes cualidades, alardean de que se han hecho a sí mismos, porque no se han hecho mejor. Dice Séneca
que a algunos se les considera grandes porque también se cuenta el pedestal. Tontos sabios nunca vi, pero sabios tontos sí. Dice el refrán, advierte a miel, dime lo que quieres ser y te diré lo que no eres. De ellos habría que huir. Al vanidoso húyele más que al leproso. Otros olvidan sus orígenes cuando están en las alturas. Shakespeare alude a individuos de este estilo cuando afirma, es común experiencia que la humildad sirve de escalera a la naciente ambición, a la que el trepador vuelve la cara subiendo, pero una vez que llega al peldaño superior, vuelve la espalda a la escalera, mira a las nubes y no ve escalones, no ve ni un escalón. Hay que ver, qué mérito el mío, Otros presumen de una gran experiencia, pero en la enseñanza la experiencia no la dan los años, sino el entendimiento. No es lo que se ha vivido, dice José María de Pereda, sino lo que se ha reflexionado. Un maestro puede tener 20 años de experiencia o la experiencia de un año repetida 20 veces. Es decir, que al cabo de este tiempo sigue haciendo la misma tontería que cuando empezó. A esos les cabe esta reflexión de Edison. Para la mayoría de los hombres la experiencia es como las luces de popa de un barco, que iluminan solo el camino que queda a la espalda. Pero hay maestros que ofrecen modestamente el ejemplo de su tesón, de su esfuerzo, de su magisterio, de su dedicación a la enseñanza. Son auténticos profesionales, nunca abdican de sus responsabilidades docentes, nada les aleja de su compromiso con los alumnos. Si cometen errores, los reconocen con naturalidad. Saben que, como dijo Freud, hay 3 cosas que no se pueden hacer a la perfección. La primera, curar, la segunda, gobernar, y la tercera, educar. Son seres humanos. Hay profesores que dosifican adecuadamente la crítica y la alabanza, y hay otros en extremo criticones. Jamás les oiréis una palabra de estímulo. Olvidan, como dijo San Jerónimo, que para aguzar el ingenio no hay como las alabanzas, o que a veces logra una flor lo que un diamante no, que el gusto por la alabanza a todos alcanza. También hay que desconfiar de ese maestro campechano y adulador con el que parece que todo está alcanzado. Imitan a los alumnos en su indumentaria, etcétera, etcétera, ¿no? En fin, el refranero es esclarecedor a este respecto. Quien mucho te alaba, te la clava. O sea que mucho cuidado también con estos personajes. Los profesores que hacen de la comunicación una técnica y un arte no ven alumnos en la clase, ven relaciones. Consumen muchas energías en crear un ambiente de aula propicio al aprendizaje y se entregan al estudio meditado y profundo de los recursos comunicativos que pueden ser utilizados para mejorar su actuación profesional. Ellos creen que la relación que se establece entre las personas es mucho más rica que la que se establece entre el hombre y una máquina. No les son ajenos los avances informáticos, ni las plataformas, ni las redes virtuales, pero son conscientes del ilimitado poder de la palabra. Saben que la penetración de la tecnología en las aulas puede afectar a las relaciones con sus alumnos e incluso a su propia realidad como maestros. Afortunadamente no parece que se haya inventado todavía, y esperamos que nunca se haga, un instrumento capaz de relacionarse con el alumno con el grado de humanidad que se espera del maestro. En todo lo demás es cuestión de tiempo. ¿Y qué decir de los profesores y profesoras flexibles y tolerantes? No son el enemigo, ni jueces implacables. Ofrecen la seguridad de una personalidad estable y equilibrada. No son como esos otros que hoy obsequian a los alumnos con una sonrisa de oreja a oreja, lo que augura una clase distendida, y al día siguiente ofrecen la cara más tétrica de su cambiante personalidad. Incluso en ese momento crítico en que hay que verificar los resultados del aprendizaje, lo que prevalece en ellos es la bondad, por encima del rigor. Saben que no existe prueba que mida con precisión lo que el alumno conoce, de modo que relativizan el valor de los controles que se utilizan normalmente. Como sostienen los físicos, en toda medida se involucra al menos una incertidumbre. Walter Raleigh dijo jocosamente
que en un examen los que no quieren saber hacen preguntas a los que no pueden responder. Otro autor, cuyo nombre no recuerdo, dejó dicho que en un examen hasta el más necio puede hacer una pregunta que ni el más sabio puede responder. Hay profesores que nos ofrecen en sus obras brillantes testimonios de su agudeza e incluso genialidad. Otros, en cambio, parecen haber inspirado a Samuel Johnson cuando dice: su libro es bueno y original, pero la parte que es buena no es original y la parte que es original no es buena. Goethe abunda en el tema cuando sostiene que hay libros que no parecen escritos para que la gente aprenda, sino para que se entere de que el autor ha aprendido algo. ¿Podríamos ser, acaso, más demoledores? Echando mano del sarcasmo de Kaplan, esta obra es una vergüenza de 271 páginas. Su única virtud es que tiene los márgenes muy amplios. O de Pauli, el gran físico, no me irrita que usted piense despacio, pero protesto si publica más rápido de lo que piensa. Pero no seamos duros. A lo mejor es cierto que, como dice el bachiller en el Quijote, no hay libro tan malo que no tenga algo bueno. En cualquier caso, como sostiene Delille, el arte de escribir consiste en el arte de interesar. Por cierto, Sócrates, nuestro ilustre ágrafo, que jamás escribió una línea, nunca hubiera llegado a ayudante contratado doctor según los criterios de la ANECA. Jamás. Muchos maestros están convencidos del valor de lo que hacen. El futuro es del maestro de escuela, dijo Voltaire. Sus clases son apasionantes aventuras en pos del saber. Hacen que sus alumnos, como proponía Antístenes, escriban los conocimientos en el alma y no en los cuadernos de notas. Ahora se llama portfolio. Otros se dedican a enseñar con la frialdad del que hace botijos. Son el epítome de la incongruencia, los que hacen bueno el adagio de que al que no sabe hacer una cosa se le encarga que la enseñe. O ese otro de hablar de la mar y en ella no estar. No me resisto a citar este otro. Enseña sin saber, como no sea el trasero, no sé qué. En el otro extremo está el maestro que sabe lo que dice y dice lo que sabe. No es mal sastre el que conoce el paño, asegura el refranero. Lo que más encadena a un discípulo a su maestro, lo que más le hace cobrar afición por lo que éste le enseña, es, dice Unamuno, sentir el calor de la pasión por la enseñanza. Esa pasión que, como sostiene Voltaire, es el viento que infla las velas del navío. Ningún alumno debe ser víctima de un maestro, de un profesor que ha perdido la ilusión. La enseñanza requiere devotos practicantes y alumnos apasionados. Pero la pasión no surge por ensalmo en el alma del estudiante, la inyecta precisamente el maestro o el profesor, que se sabe imprescindible. Conocemos, por otra parte, muchos profesores que destacan por sus inquietudes investigadoras y es notable su contribución al desarrollo de la ciencia. Todos les estamos agradecidos. Otros parecen bucear en aguas someras y apenas descubren un par de guijarros. No pasa nada. Von Braun confesó en algún momento que investigación básica es lo que hago cuando no sé lo que hago. Y quizás sea bueno recordar con el teólogo Newman que investigar y enseñar son dos funciones, distintos dones, que por lo general no se dan cita en una misma persona. Una buena manera de pisar la tierra es recordar con Sachs que por muy estricto que sea su rigor estadístico, los cultivadores de las ciencias sociales edifican su saber sobre las arenas de la interpretación. Finalmente, hay maestros que envuelven a los alumnos en la calidez de su mirada. Miran y ven, lejos de esa mirada difusa con la que otros perciben vagamente el aula, y descubren en el rostro de sus alumnos el más afectuoso de los acogimientos. Ese maestro podría decir, como Cicerón, cuando se dirigió a César en su defensa del rey de Yotaro: es en vuestros ojos y en vuestra cara
donde encuentro seguridad. Solo a vosotros miro, solo a vosotros se dirige mi discurso. Hay un proverbio chino que dice que quien no es capaz de interpretar una mirada es incapaz de entender la más larga explicación. Con la mirada, este profesor bien intencionado emite mensajes de cariño, incluso de ternura, de interés y de atención. Algunos maestros y maestras despiertan en sus alumnos los mejores sentimientos, otros no. A estos últimos les recomendaría que por la mañana, antes de venir a clase, se miraran al espejo y se preguntaran, ¿me gustaría tener de profesora a eso? Yo, queridos amigos, que debo tanto a tanta gente, deseo terminar con una de las citas que más han inspirado mi larga vida docente. Una cita que nos concierne a todos los que nos dedicamos con fervor a la noble tarea de enseñar. Es de Elton Mayo y parafraseada dice así: un amigo, un maestro que se toma la molestia de escucharte mientras sacas a relucir tus problemas puede hacerte cambiar tu visión del mundo. Dichoso el alumno que ha tenido a ese maestro. Muchas gracias.